Saitama en Boku no Hero capítulo 8. Continuamos desde donde nos quedamos la vez pasada. Ahora vamos a la mañana del día siguiente, en donde un joven peliverde estaba emocionado por lo que estaba por suceder el día de su regreso a clase. Ciertamente habían pasado muchas cosas a su alrededor, como el que casi pierde a su mejor amigo, su maestro y símbolo de la paz había dejado sus días de gloria atrás, pero estaban bien, su amigo fue salvado gracias a él y sus compañeros. All Might no se fue sin antes dejar el mensaje de esperanza al derrotar a el villano más grande que ha existido en la historia de la nación. Pero ahora no era momento de pensar en ello, tenía que concentrarse en esta nueva etapa de su vida escolar, una residencia, pero no cualquier residencia, se trataba nada más y nada menos de una residencia en la UA. Izuku no cabía en su cuerpo de la emoción, ahora no solo aprendería de los héroes, conviviría con ellos, ciertamente al principio no sería igual que en su casa, pero tarde o temprano se acostumbraría, sobre todo gracias a que la decoración del lugar era libre, para que puedan acostumbrarse de manera más sencilla al lugar, al menos eso es lo que dedujo cuando le informaron. Llevaría todos sus coleccionables de All Might, sus figuras de acción, su cobertor de cama edición de invierno en edición limitada en conjunto con sus sábanas de la época en Estados Unidos de All Might, un despertador exclusivo de la Expo de Héroes del año pasado. Si pudiéramos resumir lo que estaba sucediendo en la habitación de Izuku, sería como un alboroto, tomando y guardando cosas sin pensar, murmurando sin darse cuenta de lo emocionado que estaba, hasta que de pronto llega a la madre del muchacho para hacerle una pequeña llamada de atención. Midoriya, nos vamos a hacer tarde, sé que debes de llevar algunas cosas, pero tratar de llevarlo más ligero. De cuál escuchara su madre entraría en razón. Mamá, una disculpa, no me había dado cuenta de todo el alboroto que estaba haciendo. Ella se daría cuenta inmediatamente de lo emocionado que estaba su hijo. Así que le dijo: estaré lista para acompañarte en unos minutos, y si tuviera que hacer una recomendación, llevaría tus figuras coleccionables, nos gustó conseguirlas demasiado cuando eras niño. El peliverde solo esbozaría una sonrisa y diría: sí mamá. Para seguir con lo que estaba haciendo, solo que de manera más tranquila y menos ruidosa. Ella, saliendo de la habitación del joven, solo deambularía por la casa pensando en todo lo que había pasado su hijo. Él cómo había sufrido por el hecho de no tener un don, como su sueño de héroe se veía aplastado por causa de lo que por mucho tiempo creyó que fue su culpa, el de no poderle dar un don al niño, cosa que la llevó a deprimirse y descuidar su apariencia física. La deprimía aún más saber que su hijo era un marginado, pero ella se sentía orgullosa al ver que aún así él no perdía su chispa. Pero ahora que su hijo por fin tenía el don que tanto anhelaba, esto fue una sorpresa para ella, al fin sentía que su hijo podría cumplir su sueño, que en el futuro este se sentiría realizado, que al fin sería respetado. Ella amaba a su hijo, pero sabía cómo es que era el mundo, confiaba en Izuku, pero no en la sociedad y que ésta viera todo lo que su hijo era por dentro. Sin embargo, este lo ponía en peligro constante, arriesgaba su salud al usarlo, su pobre cuerpo aún estaba listo para ello, tenía un don muy poderoso, sumado a que su escuela era blanco de villanos todo el tiempo, en la escuela, durante el campamento, y justamente ahora la escuela estaba abriendo dormitorios. En un principio esta pensaba en negarse, pero el mismísimo All Might en persona le había hecho entrar en razón. Ahora ella acompañaría a su hijo cerca de la escuela para verlo antes de que empiece su estadía allí. Ahora vamos con Saitama, que estaba acabando de despertar. Se había levantado de manera casi inconsciente, preparado para tomar una ducha. Se lavaba los dientes. Se ponía su uniforme. Y se dirigía hacia la cafetería. Hoy tuvo que levantarse más temprano de lo usual, pues tenía que encontrarse con Aizawa muy temprano. Por lo menos solo por el día de hoy, ya que había que recibir y guiar a estudiantes, puesto que varios de ellos estaban por sus habitaciones. ¡Qué envidia! Mencionaría Saitama. Cuando yo estaba, la escuela no era tan espectacular, ojalá hubiese habido una escuela de héroes en casa, así me habría tenido que pasar muchos malos ratos. Realmente no es algo que importe demasiado. Bueno, es hora del desayuno, diría Saitama, que se dirigía a la cafetería. Había un comedor habilitado para los trabajadores del establecimiento, pero por lo que escucho aún no estaba abierto, como apenas estaba saliendo el sol el primer turno, se encontraban haciendo la limpieza del día, pero en la cafetería habían algunas frutas y verduras. Cuando Saitama estaba apenas tomando algunas bananas que estaban por ahí, escucho a alguien detrás de él diciendo: parece que estás despierto. Saitama solo voltearía a ver y era ese héroe profesor vagabundo que al mismo tiempo parecía ser su jefe. Oh, hola Aizawa. Parece que al fin aprendiste mi nombre. Buenos días, Saitama. Saitama respondería el saludo mientras tomaba asiento y pelaba una de sus bananas. Bueno, debería decirte que me prestes más atención, pero supongo que debes de desayunar, diría Aizawa.
Al no tener mucho tiempo Aizawa solo le mencionaría qué es lo que quería que haga. Mira, lo que necesito es que apoyes con el traslado de material traído por los propios alumnos. Saitama, solo asentiría con la cabeza para después preguntar materiales. Creí que esta escuela les daba absolutamente todo. Seguido de esto Saitama le daría un mordisco a su banana. En respuesta Aizawa dice, lo que sucede es que estos van a decorar sus habitaciones, lo harán solos, pero tienen algunas cosas un tanto pesadas, y ahí es donde entras. Yo. Respondería Saitama un tanto confundido. Tu Kirk, Poten será muy útil, lo harás rápido y no vas a cansarte, sé que por lo general no está permitido usar el Kirk, pero en territorio de la escuela y con autorización no habrá ningún problema. ¿Eh? ¿Potens? ¿De qué estás hablando? Diría Saitama que acababa de terminarse una de las bananas en serio. ¿No recuerdas tu propia particularidad? Particularium. Saitama acababa de murmurar para casi luego atragantarse, se estaba exponiendo al no recordar algo con lo que supuestamente había nacido, así que rápidamente ideó una respuesta. Ah, sí, es verdad, Mineskik, jeje sí, es muy útil en este tipo de casos. Aizawa solo lo miraría, decidiendo ignorar eso, lo tomaría como un pequeño disparate de alguien con somnolencia. Bueno, necesito que apoyes a la clase 1, A y la clase 1, B aproximadamente 20 de la clase 1 A igual para la clase B siendo un total de 40. ¿40? ¿En serio? Hombre, después de esto debo de ir a mi jornada normal, creo que no serán los tiempos descuida, ya hablé con Miyuki, ella entendió y por el día de hoy van a cubrirte, y por lo de las horas extras no te preocupes, se te pagarán, ahora sígueme, vamos a ver las habitaciones. Algunos minutos después Saitama y Aizawa ya habían llegado al edificio de las habitaciones afuera de este y en la parte trasera ya había varios cajas con cosas. Mira Saitama, lo primero que debes de tener es esto, diría Aizawa. Para después sacar una hoja. Estas son las asignaciones, las cajas tienen un número, llévalas a las habitaciones correspondientes, yo iré a terminar de hacer unas cosas en administración y en una hora estarán llegando los alumnos. ¿Alguna duda? Saitama respondería en su tono casual, claro, no hay problema, el trabajo se ve sencillo, es más, creo que si me doy prisa puede que lo termine en menos de una hora. Aizawa miraría a Saitama, tenía una buena actitud y se veía feliz por hacer su trabajo, le agradaba ver que estaba lo suficientemente comprometido con hacerlo bien. Bueno, te dejo, no vayas a romper nada, te dejo el papel como referencia para que puedas orientarte, dicho esto Aizawa solo pasaría a retirarse. Saitama solo lo observaría irse, para después seguir con su trabajo. Bueno, supongo que debería de empezar con el trabajo, pero ¿por dónde puedo empezar? Saitama ojería el documento que le dio Aizawa, pero no se decidía cuál, así que decidió consultar con Soma. Primero se fijó que no hubiese nada a su alrededor y diría, Soma, quiero hacerte una pregunta. Soma se había encendido, él estaba inhabilitado casi todo el tiempo. Saitama primero intentó hablar con él como si se tratase de otra persona, pero lamentablemente este solo daba respuestas puntuales hasta cierto punto. Asegurándose de que no hubiese nada alrededor, inhabilitando las cámaras y reemplazando, diría Soma, que acaba de encenderse. ¿Qué es eso que acabas de hacer? Preguntaría Saitama. He anulado los sistemas de seguridad a nuestro alrededor debido a que había una enorme cantidad de vigilancia. Pero no dije que hicieras eso o si lo hice. Diría Saitama confundido. El sistema de camuflaje cibernético es una función automática que se activa con solo cierto nivel de tecnología ajena a la red doméstica para asegurarse del camuflaje. Así que nos estaban vigilando. Diría Saitama un poco asombrado, este lugar era un campo abierto, no tenía pinta de estar lleno de cámaras. Bueno, Soma, lo que quiero es terminar este recorrido lo más rápido posible, ¿sabes cómo es que lo puedo hacer más rápido? Saitama entonces pasaría la foto por enfrente de Soma. Y después de un minuto y sus característicos ruidos, Soma diría, ruta evaluada, empezar por la zona de los dormitorios femeninos de la ruta 1B es más eficaz. Saitama, escucho esto y esbozaría una sonrisa, como Aizawa le había dicho que lo estaban cubriendo en su primera parte del turno, si terminaba rápido podía descansar esta primera parte del día. Así que nos estaban vigilando. Diría Saitama un poco asombrado, este lugar era un campo abierto, no tenía pinta de estar lleno de cámaras. Pero, no hagas eso sin avisar. Bueno, Soma, lo que quiero es terminar este recorrido lo más rápido posible, ¿sabes cómo es que lo puedo hacer más rápido? Saitama entonces pasaría la foto por enfrente de Soma. Y después de un minuto y sus característicos ruidos, Soma diría,
Ruta evaluada, empezar por la zona de los dormitorios femeninos de la ruta 1B es más eficaz. Saitama, escucho esto y esbozaría una sonrisa, como Aizawa le había dicho que lo estaban cubriendo en su primera parte del turno, si terminaba rápido podía descansar esta primera parte del día. Bien, vamos allá diría Saitama. Primero, cargo unas grandes cajas que decían Pondito Shinoru, esta chica no tenía demasiadas cosas, así que no fue tan ajetreado, aunque seguramente por lo poco que pudo ver esta chica debía ser aficionada a los caballos. Él no era ningún chismoso, pero algunas cajas estaban entreabiertas, por lo que procuraba dejarlas sin ver demasiado. El siguiente era de una tal Itsuka Kendo, con ella no pudo evitarlo, pudo ver que le gustaban las artes marciales, porque a su habitación llevó unos muñecos de práctica, que solo estaban envueltas en cinta protectora. La que seguía de ella era una tal Ibara Shiozaki, ella no tenía demasiadas cosas, es más, parecía que tan solo unas sábanas, velas aromáticas e inciensos, parecía una hippie, pero mejor para él, este fue de lejos el más sencillo. Ahora tocaba el turno de una tal Setsuna Tokage, esta era la habitación más normal de una estudiante, libros, algo de ropa y otras cosas que no pudo ver, después de todo eran personales y como él había dicho él no quería ser chismoso. Solo me quedan unas cuantas cajas para terminar con las habitaciones de las chicas pensó Saitama. Él estaba corriendo a velocidades casi hipersónicas por lo solo había tardado unos minutos en hacer esto. Será mejor que no pierda el tiempo continuó Saitama. Ahora llevaba las cosas de una Yui Kodai, que al igual que la anterior pudo ver que era bastante normalilla, eso era bueno aunque pasó un poco de susto porque casi se le caen sus cosas por el suelo. Era el turno de una Reiko Yanagi, otra que tenía cosas medianamente normales. Parece que estoy en racha pensó. Hasta que cuando descargó la caja en la habitación correspondiente sin notar que tenía una ruptura lo que provocó que se cayeran varias cosas, dejando notar cosas relacionadas con el espiritismo y fantasmas. Esto solo perturbó al calvo. Debe de ser una etapa, pensó. Aunque no le importaba demasiado, así eran los adolescentes. Ahora y para terminar con las habitaciones de las chicas solo quedaba Kinoko Komori, que tenía todo normalito, aunque una por parte de ella había una caja extremadamente húmeda que decía frágil, además de decir, alto, hongos a bordo. Saitama agarraba la caja con cuidado, le parecía poco agradable, pero tal vez era un proyecto de la escuela, así que decidió no tomarle demasiada importancia. Bien, ya terminé la primera parte. Ahora me toca las habitaciones de los chicos. Pero sería interrumpido por una voz, que le estaba diciendo hola. Saitama voltería pero al regresar la vista no había nadie, él solo buscaría con la mirada hasta que bajó la vista, y se dio cuenta de que era el director de la escuela. Esto preocupó a Saitama, tal vez había hecho algo que era considerado indebido y ahora estaba en problemas. Hola diría Saitama nervioso, aunque menos que el día de las respectivas presentaciones. Él sabía quién era el director, gracias a que se informó de todo para caerle en gracia una vez que lo conociera en persona, que a pesar de su apariencia chistosa, era bastante serio pero amable. Hola, Saitama. ¿Sabe mi nombre? Naturalmente lo sé quiénes son todas las personas que están trabajando en la escuela, el personal es muy importante para la institución, diría Nezu con una sonrisa. Para después decir, y veo que estás usando tu peculiaridad. Saitama se preocuparía un poco. Jeje, descuida, Aizawa me pidió autorización para que puedas usar tu don, además de que está siendo usado con un buen beneficio, veo que tienes un don particularmente útil para este tipo de trabajos. Saitama solo suspiraría, y diría que sí. Además pregúntale al director. ¿Y qué está haciendo por aquí? Excelente pregunta, estaba viendo las habitaciones después de la ceremonia de apertura, ya sabes, asegurarme de que todo estuviese bien, aunque no dudo en que tú y todo el equipo de mantenimiento haya hecho un espléndido trabajo. Muchas gracias director, diría Saitama, sabiendo que en realidad él no había hecho demasiado. Es más, hasta había retrasado un poco las labores. Pero bueno, no te interrumpo más diría Nezu, que después de esto procedería a retirarse y observar el resto de las habitaciones pero en otras zonas de la escuela. Lo que había pasado en realidad es que Nezu fue a investigar de primera mano qué había pasado con la vigilancia, esta había mostrado un error pero se había reactivado después de solo unos minutos, era raro, al llegar el director solo había visto a uno de los nuevos trabajadores de la escuela, pero todos ellos habían sido investigados hasta lo más mínimo y para rematar él había sido recomendado por uno de sus profesores más confiables, así que dejaría pasarlo por ahora, pero lo investigaría más a fondo después. Saitama, estaba extrañado, aunque de pronto algo hizo una especie de corto en su mente.
El director había dicho que después de la ceremonia de apertura, eso significa que los alumnos estaban por llegar. Esto lo preocupó, él no había terminado su trabajo y los alumnos debía de llegar pronto. Lo que en realidad estaba pasando en que los alumnos primero llevarían una clase y después se les presentarían los nuevos edificios, Saitama solo se estaba preocupando por nada, después de todo, Aizawa no lo hubiera a hacer ese trabajo si esto entorpeciera las experiencias de los alumnos. Debo de apresurarme, pensó Saitama, que ahora empezaría a llevar las cosas para las habitaciones de los alumnos varones. Así que Saitama le preguntaría a Soma, que en qué orden debería de ir. Soma respondería diciendo, analizando, analizando, analizando. La ruta más rápida sería la siguiente. Es ahí cuando Soma le relataría a Saitama el orden de las habitaciones y qué alumno debía de seguir. Ciertamente podría haberle mostrado un holograma, pero Soma había resuelto hacerlo con audio debido al comentario que Saitama había hecho con anterioridad. Al escuchar las instrucciones, Saitama solo repetiría su acción anterior, lo de empezar a llevar las cosas. Primero llevando las cosas de un tal Jurota Shishida, traía lo normal, ropa casual, pero eso sí, muchos hidratantes y reparadores de cabello que desprendían un olor agradable, esto debido a que al estar cubierto de pelo necesitaba cuidarlo bastante o se vería andrajoso, pero claro, Saitama no sabía esto, así que, Saitama solo pensó en que era alguien que disfrutaba de cuidar su apariencia. El siguiente alumno le pareció muy curioso, se llamaba Manga Fukidashi, los padres de este muchacho debieron ser muy fanáticos de estos, como para ponerle ese nombre, le recordó un poco a Kin y su afición por los mangas, las cosas de este chico eran muy normales. Lo mismo con los estudiantes Senkaibara, Yosetsu Awase, Kosei Tsuburaba, Nirengi Shoda, Shia y Kurohiro, aunque este tenía cosas de color negro a montón, Juso Anenuki, Kojiro Banda, Miryurin y Togaru Kamakiri. Parece que los chicos de aquí no son muy diferentes a los de casa. Saitama dijo eso un poco decepcionado, pensó esto debido a que solo traían cosas muy básicas como libros y adornos además de equipo de entrenamiento, cosa que primero le pareció raro, pero después recordó en el lugar en el que se encontraba y que es lo que se estudiaba allí, aunque él esperaba cosas más fantásticas, para ser sincero. Nota del autor. Dales medio kilo de personalidad a los pobres, Horikoshi, casi ninguno ha hecho algo relevante menos por Aoyama Godi Kendo la basada. Seguiría en lo suyo, pero al llegar a los últimos dos cargamentos notaría la presencia de dos alumnos. Uno era uno rubio con el semblante tranquilo y la otra era una chica un poco alta pelinaranja. Curiosamente ambos venían a su encuentro. Murmuraría Saitama que vería cómo es que los se acercaban unos adolescentes. Hola, dirían los dos de manera bastante amigable. Hola, les respondería Saitama, que pensaría en que los alumnos ya estaban por llegar y aún no había terminado el trabajo. La chica empezaría a decir señor. Esta frase chocaría un poco a Saitama, que se sintió viejo de golpe. Somos los representantes de la clase 1B. ¿Eh? ¿Clase 1B? Oh, justamente la que estoy organizando. ¿Organizando? Le respondería la pelirroja. Oh claro, lo que sucede es que llevo sus objetos personales a sus habitaciones. ¿Nuestros objetos personales? Diría el rubio. Sí, fue un pedido del profesor Poitata que llevara sus cosas a sus habitaciones, y justamente estaba empezando por sus clases. ¿Qué? ¿Dando prioridad a nuestros objetos personales antes que a la de la clase A? No cabe duda de que la clase B ni siquiera debe de estar presente para sobreponerse a la que supuestamente debía ser una mejor clase que nosotros. Empezaría a casi gritar el rubio mientras soltaba carcajadas. Saitama solo observaría esto y le parecería muy raro, y muy ruidoso para su gusto. Él planeaba callarlo, pero de pronto la chica pelinaranja que venía con él le dio un golpe noqueándolo. Esto último sorprendería a Saitama, que solo diría un poco asustado. Oye, ¿está bien que hayas hecho eso? El tipo quedó inconsciente. No se preocupe, Monoma-kun es así todo el tiempo, esta es la única manera de calmarlo. Monoma. Recibiría la chica en respuesta. Es cierto, aún no nos presentamos. Mi nombre es Itsuka Kendo. Y mi compañero de aquí es Neita Monoma. Somos representantes de la clase 1B y queríamos dejar colgado esta pancarta para darle la bienvenida a nuestros compañeros. Para cuando lleguen de la primera clase, ya pedimos autorización a Sekihiro Sensei. Este último se trata de Blood King, tutor de la clase 1B. Con ese último comentario Saitama caería en cuenta de que la chica llevaba un pequeño bolso en donde de seguro llevaban las decoraciones para todo el salón. ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? Claro, sí, mi nombre es Saitama, trabajo en el mantenimiento y apoyo para escuela.
Oh, ya veo, eso explica el por qué está aquí con nuestras cosas y usando su don, naturalmente debe de tener la autorización necesaria. Diría Kendo que había hecho esta suposición en base a lo que Saitama había dicho y que a lo lejos podían ver cómo es que se movía a habilidades vertiginosas. ¿Eh? Sí, Saitama se quedó un momento pasmado debido a que esa chica había llegado a una conclusión de manera bastante rápida sin tener que decir muchas palabras. Muy bien, diría Saitama, no se distraigan, sigan con lo suyo, diría Saitama que quería evitar lo máximo posible su contacto con los alumnos. Saitama ya se estaba dando la vuelta para irse cuando es llamado por la peli naranja. Señor Saitama, verá, es que Monoma está inconsciente, y este cartel es muy grande así que se debe de poner entre dos, ¿me ayudaría a poner este cartel por favor? ¿Por qué debería de hacerlo yo? Acabas de noquear a la persona que venía a ayudarte, saldría de la boca de Saitama. Al menos lo que hubiera querido salir, este no podía negarse debido a que temía que lo acusen por no querer ayudar a un alumno que necesitaba ayuda con una labor para su clase. Sí, supongo que sí puedo, solo déjame terminar de llevar estas dos cajas, que son de un tal Tetsu Ineito Monoma. Yo no quería involucrarme demasiado en esto, y ahora debo de ayudar a un par de estudiantes, pensó Saitama. Que tomaría una silla para dársela a Kendo, y una para él. Ambos se subirían en una de esas sillas y sostendrían un lado del cartel del lado de la sala común, sencillamente sujetando la cuerda que ésta traía. Saitama sencillamente bajaría una vez que el cartel estuviese colgado. Solo para ver cómo es que Kendo sacaba unas cartas. Kendo notaría cómo es que Saitama se quedaba viendo las cartas, así que decidiría explicarles el porqué de ellas. Mire señor Saitama, estas son para cada alumno de la clase, ¿podría ayudarme a pegarlas en cada puerta de sus habitaciones? Es que habrá una pequeñita reunión al terminar las clases, solo una media hora. No era una petición descabellada y Saitama ya había dicho que ayudaría, así que no le quedó más opción que decir que sí. Se repartieron entre los dos la cantidad de cartas y las pegaron en la puerta de cada estudiante del 1B. Saitama, mientras estaba haciendo esto, se decía a sí mismo: ¿cómo es que llegue aquí? A lo que Soma en respuesta se activaría y diría: tomamos una ruta de algunos metros desde las habitaciones de empleados hasta la residencia de los estudiantes. La peli naranja había escuchado y volteó a ver de dónde había venido esa voz, observando al reloj del trabajador de la UA que acababa de conocer, viendo que brillaba y con la curiosidad propia de alguien de su edad. ¿Eh? ¿Su reloj acaba de hablar? Saitama, estaría frío, sin querer se había expuesto. Hasta que su mente tuvo un abismo de brillantes como no lo había tenido en mucho tiempo y solo diría una cosa. Es un reloj inteligente. Saitama creyó que seguramente se había librado, pero ese comentario solo le traería un problema. La peli naranja se asombraría ya que no había visto uno de esa marca. Oh, ya veo, ¿y qué modelo es? Sabía acerca de los modelos H que habían salido recientemente. Esto solo desbarató a Saitama, esperaba despitar a la adolescente pero el que había terminado despistado fue él. Y por su torpeza solo respondería que era un modelo propio. ¿Eh? ¿Un modelo propio? Kendo estaría muy impresionada. Veo que es usted bastante inteligente señor Saitama, usted se llevaría bastante bien con el profesor Power Loader. Kendo se voltearía a preguntarle más cosas pero solo notaría que Saitama estaba sudando y con cara de muerto. Kendo pensó en que Saitama debía de estar cansado por llevar tantas cosas desde temprano, por lo que sabía, los de su departamento estuvieron trabajando hasta tarde. Cosa que no podía estar más equivocada, Saitama solo estaba asustado y nervioso por ser descubierto. Al verlo tan cansado, decidió no decirle nada más. Terminó de hacer sus pequeñas decoraciones y se llevaría a Monoma con ella. Señor Saitama, muchas gracias por ayudarnos, lo dejamos porque tenemos que regresar a clase. Saitama se sentía extremadamente aliviado, por fin se había sacado de encima a esa chica. Pero no podía estar más equivocado. Kendo al estar alejándose de rumbo a los salones comunes, pensó en cómo se veía el señor Saitama, tan cansado por estar ayudando y organizando cosas que eran suyas, por lo que planeaba agradecérselo, y no solo ella, sino que esperaba que toda su clase también. Muchas gracias por ver el video, suscribirse y dejar su like, no olviden compartir con sus amigos para hacer crecer este pequeño canal. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.